Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Mencop y continuamos con el trasfondo del mítico Warhammer Fantasy. Nos habíamos quedado conociendo la historia de los enanos, por lo que sigamos con ellos, que todavía queda bastante. La Guerra de la Venganza. Los elfos pusieron término a una era de prosperidad mediante la traición y la arrogancia. Para los enanos, el comportamiento desleal de sus nuevos aliados no era del todo inesperado. En su pragmatismo, identificaron a sus socios comerciales como gente voluble, propensa a estados de ánimo caprichosos. La suspicacia natural de su raza llevó a muchos enanos a la conclusión de que solo era cuestión de tiempo que los veleidosos elfos se la juraran. Después de todo, la artesanía enana era un bien muy codiciado. Los actos que propiciaron la guerra fueron una serie de ataques a caravanas comerciales de los enanos. Todo apuntaba a que eran obra de los elfos, por lo que la venganza de los enanos cayó sobre alguno de ellos. Cuando el suceso llegó a los oídos del gran rey Gotrek Rompeestrellas, un gobernante prudente y sabio, como su barba indicaba, refrenó la belicosidad de sus nobles y mandó emisarios a la lejana Ulthuan para exponer el caso ante el rey Fénix Caledor II. De este modo, Gotrek esperaba obtener una compensación que solventara el conflicto de un modo pacífico. Un enano jamás perdona un agravio, pero en caso de haber un malentendido, un acto de sincera contrición, acompañado de un tributo exorbitado de oro y gemas, podría llegar a aplacar los ánimos y evitar que la disputa se resolviera a la usanza de los enanos. Los elfos recibieron a los enanos con desdén, burlándose de lo que llamaron acusaciones infundadas. Despreciaban de tal manera las demandas de los enanos que concibieron deliberadamente un insulto tan ultrajante que todo el oro del mundo no podría resarcirlo. Afeitaron la barba del embajador enano y lo forzaron a volver a casa despojado de su orgullo para decirle al rey Gotrek que no tendría una sola moneda de oro a menos que él mismo se presentara en Ulthuan y suplicara ante el trono del Fénix. Solamente existía una respuesta posible a tan tamaña ofensa: la guerra. El choque de dos imperios. Con la sangre hirviendo, el gran rey Gotrek convocó a los clanes disgregados y los reyes de cada fortaleza llamaron a sus clanes a las armas. Nunca antes, ni desde entonces, se ha visto nada igual. Todo el poder de los enanos, en la cúspide de su pujanza, dispuestos para la guerra. Su avance era imparable. Muchas colonias élficas fueron atacadas, y sus estilizadas torres no resistieron el combate de la maquinaria de guerra enana. Al recibir la noticia de los asaltos enanos, que arrasaban sistemáticamente sus asentamientos, el rey Caledor II destinó todos los efectivos de Ulthuan a una flota inmensa. Pese a las súplicas de su consejo de mantener algunas tropas velando por el hogar de los elfos, él mismo zarpó para comandar su armada. El rey y sus refuerzos llegaron a tiempo para romper el asedio de los enanos a la ciudad portuaria de Tor Alesi, cuyos muros se construyeron con la ayuda de los propios enanos en los días en que su alianza todavía estaba en vigor. Así comenzó la guerra, propiamente dicha, un conflicto que se prolongaría durante 4 siglos. Cegados por la ira y confiados tras sus primeras victorias, los enanos se vieron pronto superados. Habían juzgado el poder del enemigo por las de sus provincias más débiles, pero ahora las fuerzas de Ulthuan al completo formaban ante ellos. Caledor II sumó a la creciente lista de agravios la muerte de Snorri Mediamano, el hijo del rey Gotrek. Ambas fuerzas se encontraron una y otra vez en batallas de cada vez mayor virulencia libradas por todo el viejo mundo. Grandes hechiceros y jinetes de dragón presentaban batalla a enanos armados con hachas rúnicas y protegidos por escudos impenetrables, mientras que en el suelo se empapaba con la sangre de las dos razas. En Oreagor era Morgryn, primo de Snorri, quien dirigía a los enanos. En un acto tercamente desafiante, el ejército enano se situó expresamente bajo el aluvión de las flechas de los elfos, para demostrar que podía resistir lo peor que el enemigo podría lanzarles. Después de horas, desesperados y furiosos, los elfos no tuvieron más remedio que aventurarse al combate cuerpo a cuerpo, y la cacería dio comienzo. Morgryn en persona derribó a Imaldric, príncipe de Ulthuan, recibiendo por ello el sobrenombre de Elgidum, que significa mataelfos. Pero la guerra prosiguió, con victorias y derrotas de ambos bandos. Los elfos no consiguieron derruir las fortalezas enanas, y los enanos por su parte no lograron derrotar definitivamente a los elfos. En la última arremetida, Gotrek Rompeestrellas sitió por 14ª y última vez la ciudad de Tor Alesi.
por fin los muros cedieron e, incapaz de huir, Caledor II hubo de enfrentarse a Gotrek en combate singular. El duelo se prolongó durante horas, y cuando el elfo flaqueó, Gotrek hizo pedazos su espada con un calculado golpe de martillo. Vencido, Caledor pidió clemencia, pero el gran rey enano había jurado venganza. El perdón no era una opción. Descargó una última vez su martillo y el duelo había terminado. El rey Gotrek tomó la corona del fénix de entre la masa encefálica esparcida por todo el suelo y proclamó saldado el agravio. Los elfos serían bienvenidos a Karak si querían recuperar su corona. Los elfos que sobrevivieron abandonaron el viejo mundo con sus ejércitos y su arrogancia destrozados por la derrota. A día de hoy, la corona sigue en Karak. La era de la aflicción. Los enanos se consideran a sí mismos los vencedores de la guerra de la venganza, pues sus enemigos no solo se retiraron, sino que incluso se vieron expulsados del continente. Esta situación debería de haber asegurado a los enanos el dominio del viejo mundo durante las eras venideras. Sin embargo, el destino no fue benévolo con ellos. El largo conflicto había dejado exhausto al imperio de los enanos y, antes de que pudieran empezar a recuperarse, se vio asolado por diversos desastres naturales de una magnitud que no se había visto desde la llegada del caos. El incuestionable final de la Era Dorada llegó en medio de una serie de terremotos que hicieron estremecer toda la cordillera de las montañas del fin del mundo, seguidos por erupciones volcánicas de proporciones monumentales. Durante la Guerra de la Venganza, los elfos habían intentado varias veces arrebatar los grandes Karaks a los enanos, pero sus pobres tácticas de asedio nunca llegaron a dañar demasiado ninguna de ellas. Sin embargo, lo que siglos de guerra no habían logrado, lo lograron los terremotos en apenas unos instantes. Cada asentamiento enano sufrió grandes calamidades: muros derrumbados, minas colapsadas, galerías inundadas por ríos subterráneos. Las montañas temblaron, alguna hasta se partió en dos, dejando caer avalanchas de rocas que aplastaron todo lo que encontraron en los valles bajo ellas. La lava llegó a las cavernas y todo el reino enano quedó hecho estragos. Aún así, por muy devastadores que fuesen los terremotos, otras amenazas iguales o mayores seguían al acecho. Fuerzas siniestras que se multiplicaban en secreto mientras la atención de los enanos estaban en otra parte. Las guerras de los goblins. Debido a la cadena de desastres naturales que asolaron su reino montañoso, los enanos quedaron vulnerables a los ataques de nuevos enemigos. Las numerosas invasiones que siguieron a aquel periodo dieron lugar a una serie de batallas independientes, a la que los enanos llamaron, en conjunto, las guerras de los goblins. Pues los goblins fueron el enemigo más numeroso al que tuvieron que enfrentarse, aunque en honor a la verdad, también combatieron contra orcos, skavens, trolls, ogros y viles seguidores del caos. Los ataques se iniciaron antes incluso de que los últimos temblores hubieran acabado. Los enemigos se infiltraron por túneles sin vigilancia, arrollaron puestos de guardia mediante ataques sorpresas y barrieron incontables bosques y valles montañosos. Previamente, las fortalezas de los enanos habían demostrado ser impenetrables ante todo invasor, pero ya no era así. Muchos muros defensivos habían caído, los antiguos bastiones eran poco más que pilas de ruinas y los niveles inferiores de catacumbas habían quedado comprometidos al abrirse en ellos numerosos pozos y simas. Las grandes puertas cubiertas de glifos que habían sido capaces de resistir los golpes de un gigante ahora colgaban fuera de sus gozones o estaban partidas en 1000 pedazos. Al detectar estos puntos débiles, los ejércitos enemigos ansiosos de los tesoros empezaron a aparecer como lobos rondando a una presa moribunda. Karaz-Ungor fue la primera de las fortalezas principales en caer, infestada de goblins nocturnos que emergieron desde las minas más profundas sin que nadie reparara en ellos, apareciendo súbitamente en el mismísimo centro de la ciudad de los enanos. Los piles verdes empezaron a asolar un barrio tras otro de la ciudad, precedidos por sus sanguinarios rebaños de garrapatos. Una vez que hubieron superado las docenas de niveles de defensa interconectados que rodeaban los estratos más exteriores de la fortaleza, apenas quedaba ya ninguna resistencia organizada para detener la marea. Con la esperanza de salvar a las mujeres y niños enanos, el rey Carson del clan Yelmopétreo dio orden de abandonar la ciudad. A fin de dar a los refugiados tiempo para escapar, el rey Carson lideró un contraataque sin posibilidad alguna de victoria, pero que logró contener al enemigo con una heroica acción de retaguardia. Sabedor de que no había otro camino, ordenó que los túneles secretos fueran derrumbados una vez que el último de los refugiados enanos lo hubiera cruzado.
Así, el rey Kraxon y su guardia quedaron encerrados junto con el enemigo. Lo último que los refugiados alcanzaron a ver de su rey fue cómo entonaba su canción de muerte mientras blandía su famosa hacha rúnica Hacedora. Tras eso, las arcadas de los túneles fueron demolidas y ellos escaparon. En aquellos tiempos convulsos, incluso aunque alguno de los maltrechos bastiones hubiese logrado que un mensajero superara el cerco enemigo, no hubiese importado, pues no habría llegado ningún tipo de ayuda. La guerra había cubierto todas las montañas del fin del mundo y una nueva era había caído sobre Karaz Angkor, amenazando su misma existencia. Se perdió todo contacto entre las diversas fortalezas, minas y puestos de vigilancia que quedaron a su suerte totalmente aislados unos de otros y rodeados por un mar de enemigos. Afrontar una situación tan arda cambió para siempre la naturaleza del reino de los enanos. Karakvarn, la gran ciudad y complejo minero que dominaba Agua Negra, había sido la fuente más rica que los enanos habían encontrado jamás del muy codiciado metal Gromril. Lo había estado excavando durante más de 1000 años, cuando tuvo lugar el gran terremoto. Las sacudidas fueron tan grandes que las aguas del lago empezaron a filtrarse por las fisuras en la roca e inundaron los niveles inferiores. Muchos miles de enanos perecieron, y un enorme tesoro que incluía muchos artefactos rúnicos de gran poder fue barrido por la tromba de agua. Pero lo peor fue que aquello no era más que el principio. Sin previo aviso, los Skavens atacaron Karakvarn desde abajo mientras los orcos asaltaron las defensas exteriores. Atrapados entre esos dos enemigos inmisericordes, los enanos tenían pocas posibilidades. Pese a organizar una defensa tenaz, en el espacio de un año, tras el ataque inicial, Karakvarn cayó. La mayor parte de su población murió en cruentos enfrentamientos subterráneos y aunque unos pocos clanes lograron abrirse camino hasta la libertad, algunos de ellos llegaron hasta Zudbar, ayudando en su defensa. Los ataques eran tan numerosos que los meticulosos registros de los enanos eran incapaces de llevar la cuenta al día. Las columnas de humo se elevaban muy alto sobre los picos nevados, cada una de ellas señalizando la destrucción de un asentamiento. Los desesperados refugiados que trataban de huir eran asolados por todo tipo de tragedias, pues los caminos estaban plagados de peligros. Desde partida de caza de jinetes de lobo goblins hasta grupos de trolls hambrientos y terribles bestias que se veían atraídas por el olor de la sangre. Los enanos que intentaron atravesar las montañas por los túneles bajo tierra que aún estaban operativos también se los encontraron llenos de enemigos. Secciones enteras de las galerías estaban ahora en disputa entre los goblins nocturnos y los Skavens, que, no obstante, aparcaban su enemistad mutua en cuanto detectaban a los enanos. Durante aquel periodo oscuro, la profanación de tumbas sagradas y el exterminio de clanes enteros enloqueció de rabia a muchos enanos. Los guerreros dedicados al culto de los matadores, que siempre habían sido muy escasos y raros de ver, se convirtieron en una presencia de lo más común en todas las fortalezas enanas que aún seguían en pie. Otras pérdidas mayores incluyeron las minas de Imkrun saqueadas por orcos y que desalojaron a los enanos de las montañas Espinazo del Dragón. Las minas de oro de Gunbad fueron conquistadas por goblins nocturnos, así como el monte Lanza de Plata lo fue por los orcos, aunque en este caso sus defensores resistieron 2 sangrientas décadas. Toda la cara este de las montañas del fin del mundo acabó por ser abandonada. Voluntad de Hierro. Fue en este periodo cuando la Montaña del Trueno, un volcán que había permanecido durmiente durante el inicio de la Era de la Aflicción, entró en actividad una vez más. Sus erupciones forzaron una gran inmigración de trolls hacia las fortalezas enanas que aún quedaban. Para combatir a estas criaturas, el gran rey Morgrim Barbanegra declaró las guerras troll, que supusieron el arranque de una serie de contraataques desesperados que se extenderían durante casi 300 años. Aunque los enanos ya estaban siendo asediados en todas partes, siguieron luchando. En ocasiones, incluso lograron recuperar asentamientos perdidos o abrir rutas seguras entre fortalezas. Otras veces, se vieron al borde de la destrucción. Aquel era un equilibrio brutal, en el que los enanos no eran completamente erradicados, pero tampoco eran capaces de liberarse de sus enemigos y reconstruir sus reinos de antaño. Finalmente, la presión aumentó hasta un nivel insoportable para ellos, pues se unieron a la lucha un gran número de los ejércitos de orcos y goblins que habitaban en el páramo barrido por el viento al que se le conoce como las Tierras Yermas. Tras casi 1000 años de desafío, los enanos perdieron 3 fortalezas mayores en el curso de 50 años. Karak Ocho Picos cayó tras una épica confrontación en las vastas galerías de túneles y salas que se extienden bajo la gran ciudad. Karaz Adgal
fue tomada al asalto y saqueada, pero sus tesoros nunca fueron hallados y los orcos acabaron viéndose obligados a marcharse, pues las ruinas del lugar se convirtieron en la morada de un dragón. Caradhrath fue atacada y capturada, convirtiéndose en la fortaleza orca de Peñasco Negro. El antaño glorioso imperio enano yacía destruido y rapiñado. Tiempo atrás, su poder había dominado el viejo mundo, y ahora, en cambio, sus ejércitos se esforzaban por defender apenas un puñado de fortalezas que aún resistían. Los orcos y goblin infestaban los salones donde los enanos habían creado armas y artefactos sin igual durante siglos. Los tesoros habían sido arrancados de sus cámaras y repartidos entre las hordas conquistadoras. Los trolls habían profanado las tumbas de los reyes enanos y roído sus huesos, mientras que los fétidos skavens habían extendido sus espantosas enfermedades por los niveles más profundos de las catacumbas. Tras la pérdida de varias ciudades importantes, se inició un periodo de éxodo. Por mucho que les doliera, gran cantidad de enanos se vieron obligados a abandonar sus tierras natales ancestrales, dejando tras de sí los familiares contornos de las montañas del fin del mundo. Liderados por los supervivientes de Caraz Ocho-Picos, Caraz-Gal y Caradhrath, estos enanos se abrieron camino hacia el este, hasta las montañas grises, en donde establecieron nuevas fortalezas. Eran hogares toscos y humildes, con minas que daban cobre y estaño en vez de oro. Mediante el trabajo sin descanso, lograron refinar y expandir estos nuevos dominios, pese a saber que nunca llegarían a rivalizar en escala, capacidad de producción ni belleza arquitectónica con las grandes obras de sus ancestros. Entre las montañas grises y las montañas del fin del mundo, los enanos establecieron nuevas rutas comerciales, o en algunos casos, restauraron viejas carreteras construidas en la época en la que comerciaban con los elfos. Viajar aún era peligroso, no obstante, pues estas tierras también estaban saturadas de orcos y goblins. Los Pieles Verdes estaban batallando contra la emergente raza del hombre por la posesión de los bosques y los valles. Al descubrir esto, los enanos hicieron todo lo que pudieron para alentar a las primitivas tribus de humanos, viendo en ellos a un aliado natural contra un enemigo común. El comercio entre ambas razas creció, y los enanos enseñaron a los humanos algunos de sus secretos menores, como por ejemplo la forja del hierro para hacer armas y armaduras. El amanecer de una nueva era. Fue un extraño grito del destino lo que acabó por unir más estrechamente las razas de los enanos y los humanos. Una caravana comercial que incluía al gran rey Kurgan Barba Hierro se vio emboscada en su ruta desde Caraz a Karak a las montañas grises. El ejército orco que le atacó era inmenso, y aunque los enanos aniquilaron a sus enemigos en gran número, no pudieron prevenir que los orcos capturaran al rey Kurgan. Por suerte, para los maltrechos enanos, aquel territorio era el dominio de los Umberogens, una fiera y belicosa tribu de hombres que luchaba sin descanso para limpiar sus tierras de pieles verdes. Liderados por Sigmar, el hijo del caudillo de la tribu, los Umberogens cayeron sobre los orcos con una enorme furia, aniquilándolos y liberando al gran rey enano. Aquel acto puso de inmediato a los enanos en deuda con sus nuevos aliados, y los enanos son un pueblo que puede decir con orgullo que jamás olvida una deuda. Como muestra de amistad, los enanos obsequiaron a Sigmar con el poderoso martillo de guerra rúnico Galmaraz, que significa rompecráneos en la lengua áspera de los enanos. Unidos, los enanos y los guerreros de la tribu de Sigmar iniciaron una campaña que fue desalojando a los Pieles Verde de aquellas tierras hasta culminar en la mítica batalla del Paso del Fuego Negro. Se dice que aquella invasión orca era tan vasta que hubiera podido barrer todo el viejo mundo. Sin embargo, embutidos en aquel estrecho valle, los Pieles Verdes vieron cómo su apabullante superioridad numérica quedaba reducida a la nada. La batalla se convirtió en un brutal duelo de voluntades para determinar qué bando cedería terreno antes. El suelo del valle bien pronto quedó cubierto de cadáveres que empezaron a apilarse hasta que ya casi no hubo espacio ni para blandir un hacha. No obstante, es precisamente en este tipo de campos de batalla donde los enanos se desenvuelven mejor, pues están acostumbrados a combatir en los angostos pasadizos bajo las montañas. Los Pieles Verdes se estrellaron una y otra vez contra sus armaduras sin igual y sus compactos muros de escudos, sin que los enanos dieran un solo paso atrás. Cuando Sigmar y sus hombres cargaron finalmente, las ya desgastadas hordas de orcos y goblins se rompieron con estrépito. La mayoría de los estudiosos coinciden en que fue esta batalla la que dio origen al Imperio, la nación que un día llegaría a ser la más grande y poderosa del viejo mundo, y de la que el mítico guerrero Sigmar fue su fundador.
Los enanos nunca discuten este punto, pero opinan que las verdaderas bases del imperio se asentaron en realidad el día en que Sigmar salvó a su gran rey. Una nueva era de prosperidad había dado comienzo. Muchos enanos se trasladaron al recién fundado imperio y el comercio entre las tierras bajas y las montañas floreció. Aunque habían menguado en número, aún quedaban muchos pieles verdes, hombres bestia y monstruos, y los hombres necesitaban armas con las que combatirlos. De hecho, los humanos estaban dispuestos a pagar bastante oro por cada espada de los enanos les forjasen. Con las tierras occidentales estabilizándose y el paso de fuego negro cerrado a los enemigos, los enanos trataron de restablecer su presencia en las montañas del fin del mundo. Un clan tras otro marchó hacia allí, y con gran tenacidad arrasaron los asentamientos orcos en las laderas montañosas, limpiaron los túneles de la presencia de goblins nocturnos y exterminaron a los skavens en sus madrigueras y desalojaron a los monstruos de sus guaridas. Pero el precio que pagaron a cambio fue muy elevado, y cada caverna, túnel y paso montañoso se tiñó con sangre de enano. Aún así, jamás cesarán en su empeño, jamás dejarán que sus hachas pierdan filo, mientras quede una sola afrenta por vengar en el gran libro de los agravios, o mientras la tumba de algún ancestro enano siga estando profanada y deshonrada. Una era de invenciones. Durante la era de la aflicción se perdieron algo más que vidas y territorio. Aunque los enanos seguían siendo maestros artesanos y sus habilidades no tenían rival entre las demás razas, no eran capaces de emular las grandes creaciones de sus antepasados. Los herreros rúnicos aún sabían cómo capturar la magia en los artefactos de metal y forjar armas o armaduras de gran calidad, pero ni en sus mejores trabajos podía equipararse con el poder que emanaba de los grandes artefactos fabricados en los primeros días. Solo hay un aspecto en el que sí puede decirse que los enanos superaron a sus ancestros: la ingeniería. Las invenciones florecieron en la Era de Plata, pero los enanos son un pueblo conservador al que le lleva tiempo a aceptar ideas nuevas. Un objeto particular puede haberse inventado varias generaciones antes de que su uso se empiece a considerar aceptable, y a día de hoy, algunos clanes siguen sin ver con buenos ojos todos esos nuevos cacharros. No obstante, en líneas generales puede decirse que esta era propició enormes progresos en la ingeniería. Se inventaron las armas de pólvora y se llevaron a cabo constantes mejoras en muchos aparatos operados mediante engranajes, molinos de agua y tecnologías similares. La perforación con máquinas a vapor revoluciona la minería hasta tal punto que bastaba unos pocos enanos para excavar una nueva mina. Dado que la población total de los enanos era apenas una fracción de lo que había llegado a ser, estas innovaciones resultaron fundamentales. Una alianza duradera. Los enanos descubrieron que los hombres eran mucho más fiables y de su gusto que los volubles elfos. Aún así, los enanos son de naturaleza gruñona y pueden encontrarle defectos a todo. Les parecía que los humanos vivían muy pocos años, resistían mal el alcohol y sufrían un sinfín más de debilidades. Algunas de estas características, lejos de ser anecdóticas, les preocupaban de verdad. Por ejemplo, los humanos parecían tener una sed insaciable de gloria y poder, una característica que, si se sabe canalizar, da como resultado líderes de gran valor y nobleza, pero que, a menudo, conduce a abrazar un medio más fácil de alcanzar el éxito: el saber del caos. Como raza, los hombres eran especialmente susceptibles a los cantos de sirena de los poderes oscuros y sus cuerpos eran muy fácilmente corruptibles. Los humanos más sabios supieron escuchar las advertencias de los enanos, que les contaron lo cerca que había estado el caos de consumir el mundo entero antaño. En sus viajes al lejano norte, los enanos se encontraron con los salvajes habitantes de Norsca y los Kurgan. Al este descubrieron a los Hung y los reconocieron enseguida por los que eran adoradores y suplicantes de los dioses oscuros. Los campeones de aquellas tribus se hacían muy poderosos bajo la malsana influencia del caos puro, y dicha influencia se estaba extendiendo, incluso en el imperio. Los signos de malignidad eran cada vez más palpables. Pese a la certeza de que tendrían que mantener vigilados a sus aliados, los clanes enanos marcharon en ayuda del imperio siempre que fue necesario. Gruflock y su partida de guerra de matadores de Karak Kadrin liberaron Solan de Ozgud, el horrible, un gigante quebrantahuesos de enorme tamaño. Los enanos de Karaznor se alinearon con el imperio en su disputa fronteriza de 100 años con Bretonia, y los clanes de Zudbar expulsaron los ejércitos de ogros de la asamblea en no menos de 12 ocasiones.
Durante la guerra con los condes vampiro, los enanos se batieron en incontables batallas, algunas tan notables como la batalla del Bosque Hambriento o el asedio nocturno del castillo Templehof. Pero los enanos no solo apoyaron al imperio en batallas, sino de muchos otros modos, como por ejemplo, transmitiéndoles conocimientos sobre el arte de crear acero auténtico y de manufacturar pólvora. Naturalmente, también les dieron innumerables consejos para elaborar bebidas alcohólicas menos aguadas y para construir estructuras que durasen más que unos pocos siglos. La Gran Guerra contra el Caos. Las fronteras del norte del imperio y Kislev eran víctimas de constantes incursiones de hombres bestia y bárbaros del norte. Esta situación se convirtió en una guerra abierta en el invierno en que las hordas del norte entraron por el Paso Alto. La ciudad humana de Prag, en el río de Linsk, cayó, sometida a horrores que los hombres no habían visto jamás, ni en la peor de sus pesadillas, pero que, para los enanos, eran perfectamente reconocibles, pues figuraba en su gran libro de los agravios. Los poderes del caos estaban de nuevo en ascenso. Parecía seguro que el imperio acabaría cayendo, pero los enanos nunca olvidan sus juramentos o deudas, por lo que el gran rey Alkrison alzó su estandarte, agrupó bajo él a sus súbditos y marchó desde Karaz a Karak para unirse a la refriega. Junto al emperador en ciernes, Magnus el Piadoso, la vieja alianza entre enanos y humanos resultó victoriosa de nuevo, logrando levantar el asedio de Kislev y empujar a las hordas del caos de nuevo a los páramos helados del norte. No obstante, aquella victoria apenas dio lugar a celebraciones, pues, cuando la marea del caos retrocedió, los estragos que había causado quedaron a la vista. La ciudad de Prag era un lugar de pesadilla, y sus ruinas un monumento a la malsana maldad de los poderes oscuros. Los enanos musitaron de barbas para adentro que lo peor estaba por llegar, y que el caos acabaría volviendo. Y, en efecto, así fue, aunque hubieron de pasar muchas generaciones de hombres antes de que tan siniestro pronóstico se cumpliera. Y con esta predicción damos por terminado este capítulo sobre la historia de los enanos de Warhammer Fantasy. Os invito a suscribiros para que estéis al día de nuestras novedades y no os perdáis el siguiente capítulo donde continuaremos esta apasionante historia sobre los enanos. Espero que os haya gustado este vídeo podcast. Darle un buen me gusta para que llegue bien lejos. Recordaros que también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Tenéis las direcciones en la descripción de este mismo vídeo. Muchas gracias por oírme y hasta la próxima.